Recibimos a un gran economista, me estoy refiriendo a Cristian Buteler. ¿Cómo te va, Cristian? Silvio Sacomani te saluda, tanto tiempo. Buenas tardes, Silvio, gracias por llamar. No, por favor, gracias por atendernos. Bueno, Cristian, contame cómo estás viviendo esta actualidad, porque Milei dijo que nos podemos encontrar con un estadio de estanflación. ¿Estamos ya en una estanflación o no? Sí, estamos en una estanflación, tal cual. Estamos en una estanflación que significa alta inflación con recesión. Pero creo que Milei hace referencia a que esto se va a profundizar, porque si bien este año nosotros vamos a caer por una cuestión de lo que fue la sequía y demás, a partir del año que viene, seguramente el plan de estabilización que implemente Milei incluye corregir los precios relativos, eso te va a dar al principio una aceleración de la inflación, sí. Y por otro lado una reducción del gasto público. El gasto público te va a la reducción del gasto público te va a impactar seguramente en el nivel de actividad y eso va a ir acompañado también con caída de empleo, ¿sí? Entonces me parece que lo que nosotros tuvimos este mes, que han sido algunos meses que hemos podido tener crecimiento y otros meses que hemos tenido caída, para en los 12 meses terminar teniendo una baja, los próximos 6 meses creo que va a ser 6 meses hacia la baja directamente, con inflación al alza, ¿no? Y por eso hizo la mención Milei, me parece, sobre la estanflación. Uh-huh. Y a su vez, lo que él remarcó, que estamos en un escenario muy, muy posible de hiperinflación, similar a la que dejó Alfonsín, y hasta se puede llegar a triplicar. Esto depende de la aprobación por parte de diputados y senadores del paquete de leyes que él ya tiene en mente enviar al recinto. No es que dependa del paquete de las leyes, o sea que si no se aprueban las leyes vas a caer en hiper. No es así. Depende del plan económico que aplique Milei. Obviamente este plan de estabilización que él estima que nos va a dar esta estanflación, que realmente la estanflación no es nada, no es nada bueno, ¿no? O sea, se la va a pasar bastante mal con ese tema, es precisamente para evitar caer en la hiperinflación, ¿sí? O sea, vos venías camino a una hiper, ¿sí? Vos fijate que el modelo económico que tenía este gobierno era un modelo económico que cerraba con inflación creciente, ¿no? O sea, fuiste teniendo cada vez más inflación hasta llegar ahora a los 150%. Si vos seguías por este camino, terminabas sí o sí en una hiperinflación. La idea de este plan de estabilización es evitar eso. Bueno, el costo de evitar eso seguramente será esos 5 o 6 meses que tendremos de esta inflación inmediatamente con niveles de inflación altos, ¿sí? La gente tiene que entender que, corregir estos desequilibrios profundos que deja este gobierno te va a implicar que en los próximos meses tengamos inflación tal vez del doble de lo que ya hemos tenido como la más alta del año. Y después todo tiende a la baja, ¿no es cierto? Claro, después de esa corrección de precios relativos, después de esa reducción de la actividad del gasto público se estabilice, vos generalmente los programas que tienen éxito de estabilización lo que tienen es una rápida salida. Si vas a ver que empieza a desacelerar la inflación fuertemente y la actividad producto de esa estabilidad que estás logrando también se acelera fuertemente, y eso lo tendríamos más o menos a partir del segundo semestre del año que viene. Claro, yo te hacía la consulta de la hiperinflación. Mi punto de vista es que la inflación tiene solamente una causa, que es la emisión monetaria. ¿Sí? No sé si lo compartís. Sí, correcto. Bien, sí, perfecto. Y dentro de ese paquete de leyes también se encuentra, hasta donde tengo entendido, lo que tiene que ver con el Banco Central y
y de repente prohibirle, ¿sí?, la emisión directamente de la emisión monetaria. Entonces, por eso yo te hacía esa pregunta. O no es tan así, o el Banco Central per se puede tomar esa determinación. Por supuesto. El Banco Central, a ver, hoy en día, el Banco Central legalmente es independiente. Que después los presidentes del Banco Central que están ejerciendo las funciones no actúen como presidentes independientes, ¿sí?, que no hagan que la entidad sea independiente y que se sometan al poder político, es otro tema. Pero la ley de prohibir que el Banco Central pueda volver a emitir, en realidad no sería para Milei, que viene con esa convicción y que se supone que eso lo va a hacer con ley o sin ley. El tema es que es una política de Estado. El tema es que si mañana cambia el gobierno y viene cualquier otro gobierno, no el que se está yendo, cualquier otro gobierno, y por cualquier motivo piensa que necesita asistencia financiera por parte del Banco Central, que no lo puede hacer, ¿sí?, que no lo puede hacer, ¿sí?, que el Estado, que el Tesoro se financie como se debe financiar en un país como Argentina, ¿no? Que es colocando deuda, y si no consigue colocar deuda, que tenga que ajustarse, como hacemos todos en la cuestión doméstica. Cuando uno dice ajustarse, no dice dejar de pagar cosas básicas, porque cuando vos te ajustás, no te ajustás primero con la comida, te ajustás primero con las salidas, con los gastos superfluos, ¿sí? Y bueno, y después irás avanzando de acuerdo a la restricción que vos tengas en tu presupuesto. Lo que acá no se puede hacer, y es lo que Argentina ha hecho en forma crónica, es vivir como si no existiese la restricción presupuestaria. Como si primero gastamos y después vemos de dónde sacamos la plata. Y si la plata no la podemos sacar de impuestos, no importa, la imprimimos. Y así nos va. Cristian, buenas tardes. Miguel te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien. Te escuchaba atentamente con Silvio y la verdad que una muy buena explicación y una muy buena charla manteniendo, explicando esta situación, ¿no? Hoy con Silvio a la tarde yo decía en un momento que los presupuestos de cualquier estado o de cualquier empresa no tienen previsto el tema de deuda, pero no porque lo tengan que tener previsto, sino porque el presupuesto son partidas que se designan a distintas áreas para poder hacer proyectos, inversiones o desarrollos. Eso por un lado. Y lo segundo es que en este estado de estanflación, con el riesgo de poner una hiper, ¿cómo se explica al día de hoy que haya bajado el riesgo país a 1.984 puntos y el dólar a 905 pesos? Mira, el riesgo país bajó y las acciones volaron también por expectativas, ¿no? Por las expectativas de la llegada de un gobierno que se supone, sí, que va a ser un gobierno que va a ordenar las cuentas públicas. Si ordenas las cuentas públicas, probablemente logre volver en algún momento al mercado voluntario de deuda, y si logra volver al mercado voluntario de deuda, va a poder pagar o rolear la deuda que hoy vale 30 centavos, o que llegaba hasta cuando empezó esta suba, estaba incluso por debajo de esos 30 centavos. Entonces, el mercado se anticipa esa expectativa, toma esa expectativa, ¿sí?, reacciona y sube. Después, obviamente, las expectativas tienen que ser corroboradas, porque si no se corroboran, podés tener el efecto contrario y te diría exponencial, ¿no? A lo que pasó. Y las empresas lo mismo. ¿Por qué volaron las empresas 40% en dólares el día siguiente que haya ganado Milei? Porque el mercado entiende que las condiciones para desarrollarse en una economía normal van a ser mucho mejor para estas empresas y que seguramente van a ganar mucha más plata, ¿sí? Y por ende van a tomar más empleados, y por ende se van a expandir, y por ende van a producir más. Bueno, es lógico, es lógica pura. Exacto. Lógica pura. Bueno, pero no es la lógica de los gobiernos populistas, eso está claro. Bueno, es que así es como hemos tenido la evolución de los activos argentinos, ¿no? O sea, al punto de que tuvimos una reestructuración de deuda y los bonos no dejaron de bajar, ¿no? O sea, cuando vos decís, mira, reestructura de deuda, teóricamente la hago sostenible. Y bueno, Argentina, lo que pasa es que Argentina
no era un problema que la deuda no fuese sostenible. Argentina no era sostenible con este modelo económico. No, está claro. ¿No? O sea, este modelo económico, como yo te decía antes, un modelo económico que te implicaba que cada vez tenías que tener más inflación. Y bueno, eso en algún momento iba a colacionar. Y es más, hemos llegado esta semana a tener que decir que vamos a hacer las patentes de los autos en papel porque no podemos importar chapa. Y hace increíble. 3 semanas los médicos tuvieron que sacar una notificación diciendo que faltaban insumos básicos para operaciones cardiovasculares. Entonces, a ese nivel ha llegado el modelo económico ¿no? Que ha fracasado obviamente en forma estrepitosa. Uh-huh. Ahora te quiero consultar a raíz de las LELIQ. Entiendo que los bancos, ¿sí?, renovaron solo unos 56.800 millones de pesos de los 2.100 billones aproximadamente que hay en LELIQ, en estos títulos precisamente de las LELIQ, a 28 días de vencer. ¿Esto qué implica? ¿Cuál es el impacto? Bueno, Milei dijo que uno de los problemas grandes son las LELIQ. ¿Por qué son las LELIQ uno de los problemas grandes? Porque el mes pasado se pagó de intereses 2.2 billones de pesos, ¿sí?, de LELIQ. Eso es emisión pura, ¿sí? Total. Emisión ahora o emisión futura, pero es emisión pura, porque el Banco Central no tiene ganancias. Entonces paga los intereses de la LELIQ emitiendo nuevos pesos. Hay que resolver el tema de la LELIQ, porque si vos no resolvés el tema de la LELIQ, con la tasa alta que vos tenés de plazos fijos y de política monetaria, producto de la alta inflación que también tenés, es imposible bajar la inflación fuertemente cuando vos tenés simplemente, sin hacer absolutamente nada, la emisión de 2.2 billones por mes de intereses de LELIQ. Es imposible. Entonces, por eso Milei dice que en el programa que él quiere hacer de estabilización necesita resolver las LELIQ. ¿Qué es lo que pasa? Las LELIQ son instrumentos colocados a 28 días. Sí. ¿Sí? Los bancos ahora, ante, digamos, obviamente las declaraciones públicas de Caputo y las declaraciones públicas de Milei, pasan esta colocación que es a 28 días, la pasan a pases. ¿Qué es? Un pase Los pases pasivos, claro. Algo similar a la de LELIQ, sí, nada más que en vez de ser a 28 días es a un día. Entonces todos los días están venciendo los pases, ¿sí?, y renovándose. ¿Por qué hacen eso? Porque saben que va a venir algún intento de solución, alguna propuesta de solución, una propuesta de mercado, dijo Milei, sí, para intentar resolverla. Y quieren tener ese dinero disponible, ¿sí?, todos los días, para cuando esa solución se implemente o se ofrezca, para poder, digamos, actuar en el momento. Por eso están renovando muy poco el LELIQ, pero el dinero, o sea, el resto no es que está solucionado, no, ahora pasa a otro instrumento que se llama PASE, que es muy similar, que tiene una tasa muy similar, pero que tiene la colocación de un día. Entonces, cuando Caputo diga, bueno, señores, la propuesta es esta, sí, esta es la propuesta que tenemos para resolver la LELIQ, ellos van a tener la disponibilidad de ese dinero para si aceptan, poder hacer el canje inmediatamente y no tener que esperar a que le vuelvan a vencer dentro de 28 días la LELIQ. Claro, va a ser inmediato. Exacto, van a tener la disponibilidad inmediata para, en caso que, volvemos al mismo, ¿no?, en caso que la propuesta sea interesante, ¿sí?, poder darle salida. O, a ver, la propuesta sea interesante. Las LELIQ son de los bancos, sí, pero se hacen con plata de la gente. Claro. O sea, las LELIQ son la contrapartida de los depósitos. Entonces, ellos lo siguen manteniendo en LELIQ o en pases porque los depósitos siguen estando, digamos, tranquilos en los bancos. Ahora, si la propuesta de Caputo o de Milei implica en algún momento que la gente pueda dolarizarse, o sea, abrir un poco más el cepo y la gente se quiera dolarizar, bueno, en ese caso la gente va a sacar los pesos para comprar dólares, sí, y es por eso también que los bancos tienen que tener ese dinero, digamos, disponible inmediatamente para poder responder rápidamente con la gente, ¿no? Claro, en realidad claro, vos si tocás las LELIQ, claro, tenés que estás tocando también los depósitos. Está claro, está clarísimo. Ahora, la solución del mercado, ¿cuál sería? No lo sabemos. Ese es el gran misterio y lo que todos estamos intentando adivinar, y también es clave, porque si te sale bien,
vas a poder, digamos, continuar con tu plan de estabilización sin ningún inconveniente, porque habrás limpiado. Las LELIQ no se tienen que ir a cero, ¿sí? Lo que pasa es que no puede ser como estamos ahora, que es el 300% de la base monetaria. Claro, o sea, vos tenés, por cada peso, ¿sí? Por cada peso que circula en la economía, vos tenés 3 pesos más en LELIQ o PASES. ¿Sí? 3 pesos más que el Banco Central emitió y que tuvo que rescatar y que tiene que estar pagando una tasa de 230% efectiva anual, ¿sí? Y eso es imposible de mantener. Emisión constante, las LELIQ, claro. Entonces, la idea de con las LELIQ, ¿cuál es? Bueno, la idea es que se reduzcan, siempre te va a quedar un saldo y está totalmente bien, no habría ningún problema, pero que no sea un saldo que te genere esos 2,2 billones de pesos por mes de intereses, ¿sí? Entonces, si eso le sale bien, podrá seguir adelante con su plan de estabilización. Si eso sale mal, que también es una opción y una posibilidad que tenemos que analizar, bueno, claro. O tendrá que cambiar su plan de estabilización o tendrá que ver qué hace, porque esos pesos, si se te van de golpe al tipo de cambio, o si se te van de golpe al tipo de cambio de forma descontrolada, o se te van de golpe a los precios, bueno, podés terminar en una hiper sin ningún problema. Te hago una consulta, Cristian, quizás sí. sea un poco ignorante en esta cuestión, ¿no? De tema de LELIQs, por ejemplo. ¿Las LELIQ fueron creadas por el Banco Central o por los bancos privados? Esa es una duda que tengo. No, la LELIQ es un instrumento que emite el Banco Central. Okay. Sí, es un instrumento que emite el Banco Central, se lo ofrece a los bancos, le dice, señores, ¿a ustedes les sobra plata? Sí, me sobra plata. ¿Por qué? Porque tengo muchos depósitos y no tengo, digamos, la economía no crece, ¿sí? Los depósitos no tengo a quién prestárselo, me está sobrando plata. Bueno, denme ese dinero a mí, yo saco la plata del mercado y les pago un interés. Si ustedes con ese interés le pagan los intereses a los plazos fijos, ¿sí? Entonces, es un instrumento de política monetaria, ¿sí? De absorción de dinero, de sacar dinero, con una política monetaria contractiva. ¿Sacar dinero para qué? Para evitar que tengas presión sobre el tipo de cambio, para evitar que vos tengas presión sobre los precios. Imagínate, si hoy son 23 billones de pesos. O sea, si de repente, además de ese peso que usamos todos, ¿sí? Por cada peso que usamos todos en la economía, te tiran 3 pesos más, y lo que vos vas a tener, obviamente, es una hiperinflación. Lo que vos vas a tener es que el tipo de cambio no tenga precio, ¿no? O sea, si esos pesos te lo tiran a la calle. O sea, entonces el Banco Central usa ese instrumento para retirar pesos y controlar la cantidad de dinero. Lo que pasa es que, ¿cuál es el problema? Que por la ventanilla, como yo decía siempre, por la ventanilla 1 retira pesos. Aspirás. Pero por la ventanilla 2 emitís para pagar esos intereses, para asistir al tesoro, para comprar bonos, Pero siempre, entonces, siempre emitís más de lo que aspirás. Pero que es tal cual. Uh-huh. Si vos estás con una emisión constante, vos podés tener una emisión en el 2020 y era totalmente justificado. Mirá, acá hubo una pandemia, se cayó la actividad, necesito sostener a la gente. Bueno, obviamente Argentina es un país débil, no tiene recursos, tiene que emitir. Perfecto, se entiende. Podemos discutirlo si emitió la cantidad que bien, mal, pero se entiende. Ahora, Argentina viene con este problema en forma crónica, ¿sí? Porque este problema también le pasaba al gobierno de Macri, ¿sí? Se llamaba el DEVAC en ese momento, ¿sí? Y yo siempre sostenía, ojo señores, que no es lo mismo emitir y retirar dinero que no emitir, no es lo mismo. Y en ese momento decían, bueno, pero yo tengo los dólares como garantía. Bueno, está bien, pero igualmente y terminamos con un problema, porque ¿qué pasó? El día que te vendieron las DEVAC y te fueron a pedir los dólares, el dólar te saltó de 17 a 25 en 3 días y empezó la debacle del gobierno. Te hago una consulta más, o sea, ¿no es el tema de las LELIQs un tema que se trate de la misma manera que cuando uno habla en un sistema financiero, no? No sé si no entendí la pregunta. Claro, es decir, el tratamiento que tienen las LELIQs no es el mismo tratamiento que se da en un sistema financiero, por ejemplo, de financiación de deuda o de financiación, digamos, de emisión monetaria. A ver, no es lo mismo que la financiación de deuda, no es lo mismo que la financiación de deuda, porque como te decía antes, esto es un instrumento de política monetaria, esto es un instrumento para regular la cantidad de dinero que hay en el mercado de acuerdo a lo que la demanda de dinero está, digamos,
propuesta para aceptar, ¿sí? Para manejar. Entonces, no es lo mismo que un problema de deuda, digamos, del Tesoro. No es lo mismo, es otro instrumento totalmente distinto. Lo que pasa es que es un instrumento que fue creciendo con el tiempo al punto tal de, más que es un instrumento que a vos te ayuda, ¿sí? A controlar las variables monetarias, terminó siendo un instrumento que te complica las variables monetarias, ¿no? Porque lo hiciste crecer de una forma totalmente irresponsable y extravagante, ya te digo, al punto de que hoy todos los meses tenés que pagar, 2.2 billones fue el mes pasado. Cuando tengamos el resultado de noviembre va a ser más, claro, ¿no? Porque esos 2.2 billones pasan a ser parte del capital, entonces se capitalizan, y entonces tenés que pagar más intereses también, intereses sobre los intereses, y bueno, y ese es una rueda sin fin. Sí, te hago la última, Cristian, en torno a esto que hablaban con Sirio de la solución del mercado, ¿no? ¿Se podrá tener una solución del tipo, una relación entre deudores y acreedores y se arreglen entre ellos sin que el Estado tenga que tener por qué salvar a alguien? ¿Puede ser una solución de ese tipo? A ver, acá no se salva a los bancos, eso es algo que uno ha escuchado y digamos, y es un error. A ver, la gente hizo un depósito en un banco, ¿sí? Hizo un depósito en plazo fijo. El banco con ese dinero, en vez de prestárselo a otro privado, te lo dio al Banco Central. Claro. Entonces, se lo dio como si fuese un depósito, como vos depositas un plazo fijo, ellos depositaron en el Banco Central su propio plazo fijo, que sería una LELIQ, ¿sí? Entonces, acá no se está salvando al mercado, acá, digamos, a los bancos, perdón. Acá lo que se está diciendo es, el día que la gente me pida esos pesos para hacer, claro, irse a comprar dólares, ¿verdad? Yo se los voy a tener que dar. Bueno, yo necesito tener los dólares para poder pagárselo, pero resolver el problema de la LELIQ no es para salvar a los bancos. Los bancos, ellos no hicieron, en esa operación, no hicieron nada, digamos, ilegal, y terminaron ganando. Por supuesto. Obviamente que terminaron ganando. Es el negocio de los bancos o el negocio de cualquier tipo que trabaje. Plata, claro. Pagarte a vos X, ¿sí? Por los depósitos que vos tenés, y cobrarle a quien le preste, ya sea a un privado o a una entidad pública, X más 1. Y entonces se quedan con ese 1 en el medio. Acá los bancos no se llenaron de plata por las LELIQ, ¿sí? Las LELIQ fue un instrumento que no se hizo para que el banco gane plata, que obviamente gana, pero no es que han sido millonarios por... No fue esa la idea, claro, exacto. No fue la idea de la base, claro, no fue la idea de la base de partida de las LELIQs. No, ni de las LELIQ, ni de las LEBAC. Claro. Fue una política monetaria para controlar la cantidad de dinero. El problema fue todo lo que vos emitiste, y el problema es que vos tenés 150% de inflación. Claro, si vos tuvieses una inflación del 4%, claro, nadie estaría preocupado por las LELIQ. Pero lógico, serían los pasivos remunerados que se van renovando a una tasa normal, que no influiría en la economía, ni mucho menos. Acá el problema es el conjunto de las variables, ¿no? Es la cantidad de LELIQ que llegaste a acumular, más una tasa enorme por la inflación que tenés. Sí, igualmente hubiese sido mucho más sencillo no emitir. Punto. A ver, no estaríamos acá. No, bueno, eso desde ya. Obviamente. Eso desde ya. No se necesitaba tanta creatividad para ver letras del banco, letras de liquidez, letras. No, directamente no emitamos, señores, listo, ya está. Punto. Es que si vos no hubieses emitido y en algún momento hubieses necesitado aplicar una LELIQ porque se te cae la demanda de dinero, lo hubieses podido hacer, no hubiese habido ningún inconveniente, no hubiésemos tenido una aceleración inflacionaria como la que tuvimos, y hoy en día estaríamos, digamos, viviendo como países, como nuestros vecinos, como vive Uruguay, como vive Brasil, como vive Chile, como vive Perú, como vive Bolivia, que podrán tener miles de problemas, pero estos problemas no lo tienen. No, para nada. Entonces tenemos un problema mucho más básico, que es que no tenemos moneda. Ni más ni menos. Cristian, te agradecemos mucho tu intervención aquí en la Cocina de las Noticias y que nos hayas acompañado. No, por favor, ha sido un gusto y bueno, cuando quieran a su disposición. Igualmente nosotros, Cristian, fuerte abrazo, muchas gracias. Lo escuchabas a Cristian Buteler.